El arte lo traía en las venas. Sí, como había comentado, el papá fue escultor y alarife, una condición pues no boyante, le deja la herencia que tiene, pues son algunos libros, porque el papá le gustaba la lectura, le deja algunos libros, escuadras y algunos instrumentos que él utilizaba para, como parte de su trabajo como escultor y como alarife. Y a la edad de 8 años, al menos de que tengamos registro y de que él nos lo platicó, él hace un dibujo el 10 de mayo para regalárselo a su mamá. Lo curioso del dibujo es que es una mamá con su hijo, pero el cuerpo de ambos está formado con letras, y las letras forman el nombre de mi abuelita y de él, Josefina y Jorge. Entonces es bien interesante cómo va moldeando, sí, la cara, las facciones de cada uno de ellos, los brazos, el cuerpo, sí, y ese es el primer dato. Si él tenía 8 años, a los 14 años viene a Colima el entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, y llevan al Teatro Hidalgo a un evento, llevan a estudiantes, entre ellos iba el grupo de mi papá, y se sienta mi papá y en su libreta empieza a hacer el dibujo del político en mención. La libreta y el dibujo va pasando de mano en mano hasta que llega a las manos del político y pide que localicen a quién realizó ese retrato. Y le dice a mi papá que si se quiere ir a México y que le va a pagar todos los estudios. Mi papá declina la oferta y le dice que no, que él quiere estar en su casa con su mamá y con sus hermanos. Sin embargo, ella tenía 14 años, sin embargo a los 18 años su hermano Rodolfo ya se había ido a México y él decide que se quiere ir también, ¿sí? Ellos dos eran los hermanos que estaban muy unidos, y al no estar él y él ser ya un adolescente, le dice a mi abuelita que quiere trasladarse a México a estudiar, y que quiere estudiar lo que para él decía que era su verdadera esposa, y que era la pintura. Mi abuelita le dice que no, que se acuerde la situación tan precaria que vivían cuando estaba su papá, y que él tenía que estudiar algo que le diera un sustento mensual. Y eso lo lleva a meterse a la Escuela Nacional de Educación Física, pero una vez que termina, y en algunas partes acompañada de los estudios de educación física, empieza a estudiar pintura, ¿sí? Termina educación física y él ya está involucrado en la Escuela de San Carlos y después en la Esmeralda. También está en el taller de iniciación artística del Politécnico, y también fue alumno y estuvo en el taller de Alfonso Michel. Sí, más o menos ese es el recorrido que tiene. Alguien en quien se podía confiar, alguien en quien uno se sentía protegido. ¿Sí? Las reglas estaban establecidas y estaban bien claras. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno conocía su talón de Aquiles, el punto en el cual podía hacerlo que cambiara, podía uno modificar las cosas. No se negociaba, con él no había punto de negociación, pero sí uno tenía que aprender, ser muy hábil para saber ese punto y cómo poder hacerlo cambiar. Era un hombre generoso, un hombre de puertas abiertas. Fuimos 7 hermanos, y cada quien tuvo una relación diferenciada con mi papá. Era un hombre con el cual, cuando uno se acercaba y le daba consejos, los
los mensajes que él daba quedaban en la memoria. A la fecha todavía yo tengo algunos de manera muy clara y muy nítida que él me dio, con los cuales poder enfrentar la vida. La música también era parte de su vida. A todas las hijas nos enseñó a bailar desde niñas. Sí. A mis hijos también les tocó que los enseñara a bailar, tanto a mi hijo el grande como a mi hija. Sí, les tocó todavía esa etapa. Era un lector ávido, ¿sí? Y era un gran conversador. Las comidas, la comida él la disfrutaba, eran momentos placenteros para él. Yo lo analizo y yo creo que el asunto de la comida y cómo disfrutaba los manjares era porque los platillos se volvían una multiplicidad de color. Y además las comidas en la casa siempre fueron un asunto de una sobremesa larga y las charlas se hacían básicamente en función del tema que él decidía que había que tratar. Sí, el guión lo ponía él, y lo ponía él desde el punto de vista, o desde mi punto de vista, que él era un líder nato. Sí. Y eso significaba que podríamos nosotros, por ejemplo, estar platicando desde pasar de la filosofía, ¿sí?, a cuestiones históricas, pasar de aspectos muy formales en donde se estaban tratando cuestiones históricas, hechos y sucesos, a pasar a anécdotas, y las anécdotas, él tenía un sentido del humor muy particular, y las anécdotas las aderezaba de ese particular sentido del humor y nos describía el contexto que existía en Colima. Apasionado de la lectura, le interesaba mucho conocer de los problemas sociales que existían en México y de los problemas políticos. ¿Sí? Eso le permitió ser una persona culta, ¿sí? Y eso le permitió tener esa capacidad de ser un buen conversador y tender puentes con las generaciones o con las nuevas generaciones. Y además la casa siempre estuvo abierta, o sea, abierta literal, abierta como persona, pero la casa era de portones abiertos, ¿sí? Y portones abiertos para recibir a los amigos, a los conocidos y también a los desconocidos. El que tocara la puerta en mi casa, ¿sí?, sí, no se iba sin comer, era pasado a la mesa, ¿sí? Siempre había un lugar dispuesto para acompañarlo. Entonces eso significaba que cualquiera podía llegar, ya sea desde el desayuno, la comida y la cena. A mí me parece que esa organización que había en la casa, sí, por supuesto que no era producto de él, era producto de mi mamá, que siempre tenía que estar preparada por si alguien llegaba. Y por la casa pasaron, pues, desde el vendedor que venía de los municipios aledaños a vender sus productos, hasta los políticos de primer nivel en el país, en el estado, y sí en el país, algunas cuestiones políticas que se llegaron a gestar en la casa. ¿Qué otra cosa podríamos decir de mi papá? Además de ser un hombre generoso, creo que era un hombre humilde, ¿sí? Él siempre fue bienhechor de aquel que le pedía ayuda, ¿sí?, sobre todo aquellos que él consideraba que estaban en una situación precaria, ¿sí?, se movía para poderlos ayudar. ¿Sí? Podríamos decir que él tenía don de gentes, que además era una persona
humilde, generosa, con amor a la familia. Tenía una muy particular presencia. Sí, yo creo que era un hombre con presencia donde se paraba en sus años mozos, porque además de ser de que le gustaban los deportes, por eso decide estudiar primero educación física, y fue un gran deportista, no solamente en el básquetbol, en la natación, en el esgrima, sino después, posteriormente, era un golfista de corazón. Y en el tiempo en que en Colima no había un campo de golf, se dio a la tarea, junto con algunos amigos entrañables de él, de crear el primer campo de golf aquí en Colima. Fue también agricultor. Sus incursiones en la ingeniería, en la arquitectura, lo llevó a construir un sistema de riego en el rancho que él tuvo en el municipio de Ixtlahuacán. Fue un gran productor de limón y además lo comercializó bien. Tuvo 2 bodegas para la venta de limón, entonces fue muy hábil. Creo que fue por eso yo en algún momento he comentado que mi papá era un hombre multifacético, porque no solamente estaba enfocado en sus 2 pasiones, que por un lado era el deporte y por el otro lado era las artes plásticas, sino que también incursionó en la ingeniería, la arquitectura y las letras, y de ahí viene posteriormente en escribir el libro que retrata la biografía de Alfonso Michel.